Estivemos agardando un pouquiño porque, tal como está o tempo, hai xente que para acceder a Pontevedra pois tarda un pouco máis, entón para poder esperamos un pouquiño, vale? A pesar de que non me gusta nada, porque eu creo que non se pode premiar as persoas impuntuais, senón as que veñen a hora que comeza o acto, vale? Pero, bueno, moitas grazas pola vosa paciencia. Quero dar as grazas tanto ás persoas que nos seguides a través das tecnoloxías por streaming como aquelas que hoxe estades aquí. Neste lugar de memoria e resistencia. Para nós, lembrar é un modo de resistir, de negarnos a aceptar tanto o silencio imposto como o relato tramposo transmitido pola dictadura e mantido con total impunidade ata os nosos días. Unha imposición que foi especialmente gravosa para as mulleres, desaparecidas ata na recuperación do relato. Fálase menos delas que das víctimas masculinas, e o silencio é especialmente denso cando se trata de abordar a represión sexista, a que perseguiu a todas as que se negaron a adaptarse ao limitador modelo de nai e esposa exposto pola dictadura. A maioría das mulleres eran para o réxime individuas de dudosa moral, como se recolle nas misóxinas sentencias franquistas. É por iso que escollemos este nome para as xornadas. Pero a represión sexista foi moito máis alá da rapa ou mesmo da violación das rojas. Adoptou distintas formas e prolongouse no tempo e afectou a todas as mulleres por o mero feito de selo. Con actos como de hoxe, pretendemos liberar as seguintes xeracións do peso dese silencio e ofrecerlles a posibilidade de coñecer unha visión máis obxectiva da historia e, polo tanto, moito máis xusta. Cremos que é a nosa obriga, que é obriga de todas as administracións traballar arreo para acabar coa impunidade dos que mataron, expoliaron, raparon, violaron, afastaron as mulleres da súa descendencia e converteron o noso país nun cárcere para as nosas avoas. Hoxe poñemos o foco sobre elas porque ese foi o noso compromiso, o compromiso do Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra desde o primeiro momento. Facer memoria con perspectiva de xénero. Creo sinceramente que o estamos cumprindo en cada publicación e en cada actividade, pero quixemos ir máis alá e abordar en profundidade nunha xornada tan completa como a de hoxe as formas máis incómodas da represión padecida polas galegas, precisamente porque durante anos se empeñaron en que non as lembráramos. Nestas xornadas falaremos de todas as formas en que a sexualidade feminina foi coartada, de como a sección femenina e Igrexa quixeron impor a súa moralidade ata no espacio máis íntimo, de como se castigou as mozas que non seguiron as súas normas con actos tan humillantes como a rapa ou a través de institucións tan cruéis como o patronato, porén tan pouco coñecido. Tamén da invisibilización e persecución a que foron sometidas as mulleres que amaban a outras mulleres e, sobre todo, de como ese lastre da sexualidade imposta transmitiuse de xeración en xeración, chegando ata os nosos días. Farémolo con algunhas das principales investigadoras do país e do Estado, todas elas, por certo, mulleres, porque a realidade é que, salvo honrosas excepcións, son maioritariamente as mulleres as que traballábamos, e permitídeme que me inclúa, na recuperación da memoria doutras mulleres. Quero rematar dándolle as grazas a todas elas, María Victoria, a Yun, a Enriqueta, a Soledad, a Maite, a Nanina e a Lola, pola súa boa disposición, por estar hoxe aquí transmitíndonos o resultado do seu traballo, pero, sobre todo, polos anos que levan entregadas á recuperación do que non pode ficar agochado. Quero tamén darlle as grazas á concelleira Carmen Fouces polo seu compromiso co feminismo e a memoria, que volve a pensar hoxe aquí
e que estou certa que é un compromiso de todo o goberno desta cidade. Moitas grazas. Pon aí, así. Está moi ben para ter como soporte así, para facer que realmente fales por isto. Bueno, repito que non é que acepto o tirón de orellas, ben merecido, pero foi por cuestións da miña cabeza que a veces non están onde ten que estar. Por lo tanto, retraseime e necesito que pedir desculpas. A verdade é que a min sempre me sorprenden cando vexo, sobre todo, os programas de memoria, de memoria histórica, parece que levamos moito tempo, polo menos eu teño esa sensación, aquí en Pontevedra levamos xa moitos anos facendo un traballo de recuperación da memoria, sobre todo da memoria das mulleres, co programa do Gris ao Violeta, e sempre hai algo que traer, sempre hai algo que investigar, sempre hai unha temática que aínda non se tocou, ou polo menos que non se tocou polo miúdo. E francamente, ás veces cando chegas a estas xornadas, compras os últimos libros, as últimas publicacións, accedes ás últimas investigacións, pensas que, bueno, estamos xa casi como chegando ao final de todo un proceso de investigación. Pois non, sempre vai quedando máis e máis e máis que mirar. A verdade é que a programación destas xornadas a mí me parecen absolutamente espectaculares e imprescindibles. Agardo que se recollan todas as conclusións, que queden gravadas as ponencias, porque isto vai dar moito, moito de sí para poder falar e para seguir iniciar un traballo como que se pode facer a traveso destas xornadas. As mulleres, ademais, tal como é o subtítulo, a sexualidade feminina, outra vítima da represión franquista, as mulleres foron as perdedoras entre os perdedores. Analizamos todo o tema da represión, pero dentro de todo o tema da represión hai un subgrupo que aínda perde máis que todos os demais. E de aí vimos nós. Nós estamos hoxe aquí traballando desde o feminismo e traballando desde a recuperación da memoria das mulleres con toda esta bagaxe, con toda esta mochila. E temos que coñecela moi ben para despois entender determinadas cousas que acontecen hoxe que a veces nos parecen un pouco insólitas e incluso nos pretenden convencer que xa casi, que as cousas que non son como antes. Efectivamente, formalmente podemos decir que as cousas non son como antes, pero todas sabemos e todos sabemos que a nada que rasquemos nos vamos a topar con circunstancias a veces dun paralelismo absolutamente inexplicable e intolerable. Eu non quero entretervos moito máis, non quero darlle moitas voltas porque como me retrasei, por a miña culpa se retrasou o acto e ademais creo que aquí o que vimos é a escoitar as especialistas, a ver o que nos aportan e a aprender, a abrir todos os sentidos para intentar recoller toda esa información, simplemente remataría agradecendo ao todo o equipo da Deputación que está facendo este traballo ímprobo de seguir poñendo a memoria na axenda política, na axenda social, na axenda cultural e na memoria dos que estamos agora para que a poidamos seguir transmitindo e ademais con unhas programacións como estas e con uns actos como estes. Por lo tanto, moitísimas grazas polo traballo que estades a facer. É un luxo, un absoluto luxo, e agora toca sentarse e aprender e escoitar. Moitísimas grazas. Oye, me encanta esto de que non funcione o parar.
Vale, como ti queiras, sí. Como ti queiras. Importa che que aquí ten? Bueno, bo día. Iniciamos xa, intentaremos ser puntuais estas xornadas que, como ben dixo María, teñen este nome, individuos de dudosa moral, porque así era como eran cualificadas polas sentenzas franquistas aquelas mulleres que se afastaban un pouco dese abafante modelo de nai e esposa, non? Aquelas mulleres que se atreveran a empezar a participar na vida política nesa primavera republicana, nese inicio de século prometedor, que se atreveran a sindicarse e que se atreveran a tomar decisións libremente sobre a súa propia vida e sobre a súa propia sexualidade. Falaremos de todas elas, pero tamén, como avanzaba a deputada, queremos ir un paso máis alá, abordar como ese doutrinamento que realizou o franquismo a través fundamentalmente da sección femenina e seguindo as pautas da castrante Igrexa Católica que estivo aí con un protagonismo absoluto na represión das mulleres, como esa sexualidade única que nos impuñan a todas as mulleres, que só tiña como objetivo satisfacer ao varón, anulando por completo calquer atisbo de desexo e de satisfacción femenina, como chegou ata os nosos días, como se nos transmitiu consciente e conscientemente ás xeracións seguintes, non só a que padeceu o franquismo, sino as xeracións seguintes. E para falar de todo ese adoctrinamento da sección femenina e da sexualidade das mulleres durante o franquismo, temos, eu creo que unha das investigadoras máis reputadas non no noso país, sino en todo o Estado, que é María Victoria Martins, que leva moitísimos anos, é unha pioneira no estudo do papel da muller no século XX. Estudou non positivo, con, por exemplo, a incorporación da muller ao ensino, nomeadamente á universidade, coa incorporación masiva da muller ao mundo laboral e as eivas que se atopou, e tamén estudou esa cara negativa da represión franquista, dos cárceres franquistas. Outro día asistíamos desde o departamento a unhas xornadas de memoria e muller e destacaban como os 3 millores traballos de España, un de María Victoria e do seu compañeiro Ángel Rodríguez Gallardo sobre as cárceles franquistas. Nós non necesitamos que nos digan o que vale María Victoria, porque colabora sempre con nós en cada publicación, en moitas xornadas, pero fachendeamos moito de que era das nosas. Traballou nos cárceles e traballou, como vos decía ao principio, sobre todo no estudo da sección femenina e de como ese adoctrinamento se recolleu nos textos escolares e tamén se reflectiu, por exemplo, no nodo. Ela é historiadora, licenciada en Historia, ademais ten unha diplomatura en estudos avanzados de Historia, ademais de todos eses traballos que podedes consultar, moitos deles nas redes. É para nós unha honra estar aquí, deixo vos xa con ela e coa súa ponencia A negación da sexualidade das mulleres, a sección femenina. Grazas. Se escoita? Non sei se se escoita esta. Se escoita? Me escoitades? Sí? Sí. Vale, bueno, moitísimas grazas moitísimas grazas a Monse por a súa cariñosa presentación. Enhoraboa pola iniciativa, a Deputación e a organización, un traballo moi ben feito. Por suposto, moitas grazas por permitirme participar nas xornadas e moitas grazas ás persoas asistentes por estar aquí. A idea desta comunicación era de introducir a cuestión da sexualidade femenina a través do pensamento de sección femenina, porque sección femenina, creo que aquí, para darlle, ¿sí? ¿No? Ao revés. Vale. Por qué? Pois porque sección femenina era a organización encargada polo propio dictador para formar a muller española, como vemos neste decreto de 1939. Sección femenina es el órgano del partido a quien se confía la formación política y social y, por lo tanto, a formación moral das mulleres en orden a los fines propios de Falange Española tradicionalista y de las Cons. Por tanto, negro sobre blanco, en 1939, despois de todo o labor que viñan facendo na guerra, pois compensoulles con este encargo de formar a muller española. Ben, sabemos que cando se instaura o franquismo, isto supón a implantación dun réximen nacional católico. Esta era como se definía o réximen nacional católico. E a súa ideoloxía vai a combinar un pouco o que serían estes elementos de conservadurismo católico con outros elementos do fascismo. Ese PAC sería a dictadura.
Evidentemente, esta fusión vai a ter consecuencias para as mulleres, e unha delas é a aparición de unha organización de corte fascista, que sería a sección femenina de Falanxe, con esa misión de expandir polo colectivo femenino este modelo de xénero que se correspondía con unha burguesía urbana de tradición católica. Esta era un pouco a idea. A sección femenina se crea entonces en 1934, un ano despois da sección masculina, como parte do movimento e é liderada durante toda a súa andadura, e digo andadura porque é o nome que recibía a asociación despois de 1977, que seguiu funcionando despois da dictadura, co nome de Nueva Andadura. Todo ese tempo foi liderado por Pilar Primo de Rivera, que era a irmán de José Antonio. Creo que aquí iba, aquí temos a Pilar e nesta fotografía se simplifica bastante ese bocadillo entre o fascismo e a Igrexa Católica. Entonces, esta foto indica esa fusión e esa situación, incluso un poquinho máis pequena de estatura, de Pilar entre a Igrexa e a Falanxe. Entonces, esta organización femenina, como aliada do réximen, emprega os mesmos elementos que a dictadura para facer prevalecer o seu modelo, que son a coerción e o adoutrinamento. Son as dúas maneiras de inculcar ese modelo. E, ademais, se reserva para sí mismo, para a sección femenina, un papel de élite dirixente e, por lo tanto, diferente ao resto das mulleres. Elas tiñan o que se chamaba estilo falangista. E, por eso, moitas veces se fala dun modelo falangista de muller e dun modelo de muller falangista, que, como vemos, vai a ter reflexo na súa sexualidade tamén. O veremos un poquinho máis adiante. Por tanto, sección femenina se crea como un corpo auxiliar, como un corpo complementario e subordinado dos varóns. Esta é a idea. E isto figuraría xa nos seus estatutos fundacionais, partindo del concepto de nacional sindicalista de reintegrar cada núcleo a su orden, el orden es muy importante, cada uno en su lugar, cada ser a su categoría. Entonces declara que el fin esencial de la mujer en su función es servir de perfecto complemento al hombre. Por lo tanto, al incorporarse sección femenina, con misión, sentido y estilo netamente femeninos a la obra viril de la Falange, lo hará para auxiliar, para complementar y con eso hacer un total. Por tanto, esa idea de complemento xa desde os propios estatutos que seguramente estarían redactados por José Antonio. Se crea así unha sección femenina absolutamente subordinada á organización masculina, da que depende xerárquicamente, a xerarquía é moi importante en Falanxe, e as directrices desta sección femenina quedaban plasmados nos 18 puntos de Falanxe, estos serían os 18 puntos de Falanxe que saqué de la Fundación Francisco Franco, do seu arquivo, ali o tiña. Sí, me recibiron e me falaron de buena fer de sección femenina, estive ali aguantando a charla un rato. Pois entre os 18 puntos, vamos a señalar algunos. O 3, no comentes ninguna orden, cúmplela sin vacilar. A ti ya no te corresponde la acción, anima a cumplirla. 10, obedece con tu ejemplo, enseña a obedecer. Procura ser tú siempre la rueda del carro y deja a quien deba ser su gobierno. No busques destacar tu personalidad, ayuda a que sea otro el que sobresalga. Ninguna gloria es comparable a la de haber dado todo por la patria. Mujer, que aún tienes influencia por tu exquisita feminidad sobre el hombre, si quieres cumplir este plan, la patria deberá a ti no solo su salvación, sino su prosperidad. Ánimo, mujer, a cumplir ignoradamente y en silencio tu nueva y gloriosa misión. Entonces, la mujer siempre ignorada, en silencio, esa es su misión. Entonces, queda claro. La posición subordinada, la posición obediente, silenciosa, pasiva, disciplinada, que a muller debe asumir como algo natural e incluso como algo glorioso. Cal era o lugar da muller para Falanxe? Pois o lugar era o fogar, ese espazo do privado. E aí tiña que facer as funcións de esposa, de nai de familia, para, ademais, perpetuar ese ideal nas novas xeracións. Cal era a cúspide desa familia? Pregunta. Pois, evidentemente,
esa xerarquía familiar, de feito se chamaba cabeza de familia. O cabeza de familia era o varón. Este é un libro escolar. Casi todas as imaxes dos libros escolares sempre temes o home reposando en casa despois do duro traballo, a muller e a nena máis maior, que xa está facendo esas tarefas de axudar en casa, unha persona anciana a la que tamén terá que cuidar a muller, e evidentemente aí, entre punto y aparte, el jefe de la familia es el padre. Este fogar que postula a sección femenina, pois é o que se chama o descanso do guerrero. O fogar é o descanso de guerrero, un espazo o que o marido regresa despois desa dura tarefa que a diario desempeña porque é o que sustenta a familia, e ali o home pode sentirse amo e señor. En ese espazo privado o home é amo e señor, aquí se pode relaxar, pero tamén aquí pode volcar toda a súa ira, tamén pode descargar as tensións, nunha situación na que, como sabemos, as condicións laborais tamén eran moi malas para os homes, pero chegaban a casa e ali era ese lugar de paz social, e aí hai moita xente que di que esa era unha forma de reducir a conflictividade social, porque era un lugar onde os de abaixo se podían sentir arriba, era un lugar onde os homes podían sentirse os jefes, e iso podía axudar a destensar un pouco a conflictividade social. No discurso de sección femenina, como digo, hay que volver a poner al hombre los pies sobre la tierra, y para la mujer la tierra es la familia. Entonces, además de darles esa mística que las eleva, este es el típico discurso de sección femenina, este tipo de lenguaje, tenemos que apegarlas con nuestras enseñanzas a la labor, al hijo, a la cocina, al ajuar. Tenemos que conseguir que encuentre allí la mujer toda su vida y el hombre todo su descanso. Este discurso de inferioridade respecto do varón, pois era moi frecuente, e hai moitísimos exemplos sobre a inferioridade da muller. Solamente poñemos o clásico de Pilar, las mujeres nunca descubren nada, este supoño que coñecedes, o dixo nun discurso del Sindicato del Magisterio, sindicato de maestras, nunhas xornadas, dixo esta famosa frase de las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios a inteligencias varoniles, nosotras no podemos más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. Tamén son célebres as palabras de Carmen Werner, que era formadora de xuventudes e autora de los libros de convivencia social que se daba no colexio, y que ya decía directamente que nada complace tanto a la psicología masculina como la sumisión de la mujer, y nada complace tanto a la psicología femenina como la entrega sumisa a la autoridad masculina. Propiciar a los hijos el poder que necesitarán para ser luego el padre de familia, el patriarca, el director. Enseñarles a que protegen a la mujer, que es como cosa suya, y a que la cuiden como un ser subordinado y complementario a él. Por tanto, asume a muller este mensaxe e enseña ás outras xeracións, aos outros fillos e fillas, tamén a que sigan estas directrices. Evidentemente, esta é unha concepción de muller que se aplica ao sexo tamén. Entonces, tamén a sexualidade das mulleres estaba baixo o control dos varóns. As referencias a cuestións sexuais de forma explícita son prácticamente inexistentes en boca de sección femenina, porque o sexo é un tabú, incluso lingüístico. Poden falar, e veremos algún texto, de sensualidade, pero sexualidade é unha palabra que prácticamente non empregan, porque todo aquilo que está relacionado co sexo era algo impuro, era algo pecaminoso, e quedaba normalmente toda a cuestión de asesoramento sexual en mans dos asesores religiosos de sección femenina, que son os que dan as directrices desta cuestión e que sección femenina asume, porque sección femenina asume o discurso católico. A actividade sexual, polo tanto, como di o discurso religioso, se tolera dentro dos límites do matrimonio co único obxectivo de procrear. Nada de prazer, nada de iniciativa, nada de creatividade e, por suposto, nada de anticoncepción ou de contracepción. A sexualidade non é algo propio das mulleres, ou polo menos de aquelas que quixeran ser socialmente aceptadas. Nada bo se podía esperar de mulleres que non actuaran de acordo con estas normas morais que estaban establecidas pola Igrexa e asumidas por sección femenina. E aquí vou a empregar unha revista de sección femenina
que se chamaba Medina, que estivo hasta o ano 45. Entonces, todas as cuestións sexuais, como vedes, pues están firmadas por algún padre, por algún religioso. Vale? En este caso, pues di la mujer sensual, como digo, non emprega a palabra sexual, sensual, e nos fai unha descripción de como son as mulleres sensuais. Pues ojos hundidos, mejillas descoloridas, transparentes las orejas, apuntada la barbilla, tipo bruja, así. Seca la boca, sudorosas las manos, triste todo su ser. El entendimiento se oscurece, se hace tardo a la reflexión, la voluntad pierde el dominio de sus actos y es como una barquilla a merced a las olas. Estás perdida, estás descarriada, perdida. Solo la imaginación permanece activa para su daño, con la representación de imágenes lascivas que la llenan totalmente. De la mujer sensual no se ha de esperar nada serio, idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora, nada bueno. A sensualidade e o desexo están imbuídos, por tanto, de pecado, polo que a muller debe ver o sexo como ese trámite para a maternidade, que é a misión última das mulleres. E traigo tamén un extracto de a revista, en este caso Consigna, que era unha revista para as mestras, que se repartía nos centros escolares para que empregaran como material as mestras, e aquí hai un artigo de José María Cotín sobre la mujer cristiana. E aquí nuevamente di que la mujer cristiana, su maternidad, no será ya instinto sino deber y al mismo tiempo expiación. Esta palabra, expiación, sirve para borrar as culpas, para purificarse, la maternidad sirve para purificarse del acto impuro de ter relacións sexuais. É unha maneira de expiar ese pecado. Su relación con el esposo no será pura carnalidad o contrato jurídico, sino misión a cumplir, su naturaleza humana, egoísta, apetente de bienes para sí, ¿cómo puede ser? Será limitada, dominada, sometida por la caridad, el amor al prójimo, la solidaridad desinteresada por los demás. Por tanto, tanto Igrexa como sección femenina se ocupan de transmitir este sentimento de culpa da muller pecadora e inductora ao pecado dos homes, como decía o relato bíblico. De aí que as necesidades das mulleres de purgar a súa culpa colectiva e de convertirse en bastións da moralidade. Neste texto de Economía Doméstica, que estiven falando antes coa compañeira desta asignatura, vedes que é un libro de sección femenina de las JONS, está editado por sección femenina, era un libro para bacharelato e para magisterio, que fala do desexo de limpeza moral das mulleres. Sabes que existen los vicios, que existen las pasiones, los amores prohibidos, pero todo ello es lo más triste, más feo y pecaminoso de la humanidad y todo está reñido con tu anhelo de perfección, de limpieza moral, es decir, con tus ilusiones. Tu ilusión es la limpieza moral. En realidad, lo que sección femenina denominaba formación para o matrimonio eran básicamente relacionado con cuestións domésticas, referidas a referencias a cuestións sexuais, como digo, son escasas e sempre con esos subterfuxos ou con carga moralizante. Os impulsos sexuais non son aceptables nunha muller que, como digo, quera ser considerada como unha muller honesta e decente. Solamente se justifica o acto sexual o ben por amor romántico de cara ao matrimonio e a maternidade. Nas revistas abundan moitos os consellos, porque esta revista Medina tiña un apartado que era o consultorio e, por suposto, había consellos para a muller recién casada. Entonces, había consellos para xestionar esta desigualdade no comportamento sexual nas relacións de parella. E unha cousa que tamén deixaban clara é que había que estar disponible para o marido, eso sí. Había que estar disponible, como vedes aí abaixo, o último que está en amarelo, dice, no te muestres en materia de amor ni tercamente indiferente ni excesivamente solícita. O sea, non podemos negarlo, non podemos negar, moitas mulleres efectivamente non disfrutaban co sexo e preferían negarse, pero non te puedes negar porque hai que deixar que el hombre haga sus cosas. Entonces, pero tampouco podes ser excesivamente solícita, non vaya a ser que pense de ti que eres, en fin, casquivana.
Vale, entonces, a muller ten que controlar o natural desexo dos varóns, non? E facelo de maneira que tamén el non se desentenda, non perda o interese por ela, non? Entonces, como o facemos? Pois facemos con nosa conducta volcada na satisfacción do varón. E aí te lle dá toda unha serie de consellos. No pierdas la feminidad, la dulzura, que son tus armas más eficaces. Celos, ¿para qué? Si te engaña, no dejará por eso de hacerlo, y si te es fiel, lo atormentas inútilmente. No disputes, no porfíes, y por supuesto, aprende a guisar con primor. Y luego, por supuesto, abaixo, si eres superior a él mentalmente, no le hagas sentir esa superioridad, es una humillación que el hombre difícilmente perdona. Por suposto, debe aceptar que sexa home o dominante en cuestións de sexo tamén, non? E, ademais, que sexa máis experimentado, por suposto, non? Tanto en relacións anteriores como en relacións que poda ter de forma paralela á súa actual parella, non? Neste consultorio de Medina abundan as mulleres que fan referencia a sospeitas de infidelidade das súas parellas, e entonces, pues, que lle di a consultora, pues ahí es un hombre mayor y tal, y entonces le contesta, el hombre nunca ha vivido demasiado antes de casarse, nunca, siempre puede tener más experiencias. Ni la mujer tiene por qué investigar en lo que no puede ya haber la menor intervención. Para que su espíritu se vaya sedimentando, conviene, y dice entre comillas, cogerlos un poquito cansados. En todo caso, y si hay algún desliz, pues hay que perdonarlos. Vamos a utilizar una de estas imágenes de este decálogo característico de la buena esposa, en el que tenemos a ella esperando a chamada, y entonces le dice, ponte en tus zapatos, no te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti, o incluso si no aparece en toda la noche. Tienes que entender su mundo de compromisos. Mientras eles, os homes, ¿Qué novia quieren cuando piensan en casar? Pues entonces dice ahí, a los hombres les sigue gustando muchísimo encontrar para casarse mirlos blancos, que hayan vivido con ellos su primer amor. Vale, entonces, él muy cansado, muy experimentado, y ella totalmente inexperta y preparada para lo que venga. Vale, en todo caso, tamén para o desafogo dos varóns, porque evidentemente lo de cocinar rico, ser dulce e todo isto, logo eles querían outro tipo de cuestións sexuais, pero para eso estaban as mulleres caídas, que lle chamaban, as prostitutas, coas que se producían moitos dos ritos iniciáticos dos rapaces, non? Porque a diferencia entre señoritas e mulleres da vida estaba clara nas conciencias de todo o mundo desde idades moi tempranas. As primeiras se lles facía o amor e a las señoritas, a las segundas no. Aínda que, como di Martín Gaite, esta expresión de facer o amor non se refería ao acto carnal, sino al inicio del asedio por parte do varón, que tiña que, por suposto, ser iniciado por él. Siempre deben ser ellos los que inicien el cerco, los que sostienen el sitio y los que se deciden a avanzar en regla hasta el absoluto sometimiento de la posición deseada, que es la mujer que quieren conseguir. A iniciativa debe ser do varón. E fixadevos que alguna vez as lanzan a elas cando él está un poquito remiso a pasar por la vicaría, entonces le dicen a elas que se animen y le dicen, pínchale un poco con las legítimas armas de la mujer, sonrisas candorosas, amabilidades sin malicia visible, y dice, ponle al rojo, nena. Con eso. Vale. A muller, resumindo, polo tanto, debía manter unha actitud vital marcada polo recato, autocontrol, a modestia, e debía, como se dice aquí en esta editorial, controlar el fervor. Esta es una editorial de Medina, como dice, conducir donde y como sea necesario este ardor, sofrenarlo. Pensad que el mal está siempre cerca, insinuando al oído el pecado, engañando con promesas de mares lejanos, vana ilusión de vacía caracola. Encerraos en los muros de la más férrea disciplina. Pensad que los inútiles desbordamientos terminan en el triste espectáculo de las charcas, sucios espejos de frívolos vuelos, reflejando como un tenaz remordimiento la desolación
que en torno sembró su inconsciente buen deseo. Este discurso rimbombante e evasivo viene a decir que hai que ir polo camiño recto e os desvíos pola senda do pecado nos levarán a acabar no fango, é dicir, na mala vida, a deshonra e, finalmente, a desolación. Este era o discurso de sección femenina. Por se o discurso e a presión social non son suficientes, pois sempre nos queda o recurso a legislar. E, entonces, directamente, se algunha muller é denunciada por adúltera, pois cárcere, que como especifica ben a lei, é un delito idéntico en su esencia, porque consiste en lo mismo, pero diverso por la gravedad del daño, mucho mayor en la infidelidad de la esposa. Cales son as consecuencias deste discurso? Pois, desde logo, a nula formación sexual das mulleres, incluso, logo me diredes, pero as que vivían no rural sabían algo máis porque veían a actividade sexual entre os animais, pero as urbanitas, pois, ni idea, información ninguna. E logo o medo ás relacións sexuais, claro, o medo ao varón, por inexperiencia, polo medo ao pecado, ou directamente o medo ao descoñecido. E isto nos leva, finalmente, a reflexionar sobre o discurso de sección femenina e a súa influencia social, que é sempre unha influencia relativa. Por unha parte está o discurso e, por outro lado, está como actúan as mulleres, porque as mulleres sinten e padecen e reflexionan por sí mismas. Entonces, en cuanto á influencia de sección femenina, por unha parte vamos a ver o que as mulleres realmente pensaban, pero vamos a ver tamén a actuación da propia sección femenina. Como vos decía, ese comportamento da muller falanxista non se correspondía co seu discurso. Eran mulleres solteiras, que non conformaban familias, vivían nun mundo exclusivo de mulleres, tiñan un estilo militarizado, austero, pouco dado aos adornos, e que foi interpretado incluso en algunha ocasión por ser unha organización con connotaciones masculinizadas e en algún caso se lles acusaba incluso de lesbianismo. E a verdade é que moitas autoras teñen falado do lesbianismo dentro de sección femenina. Algunhas delas, Carmen Alcalde ou Esther Tusquets, que viviron nos ambientes de sección femenina e que relatan ese tipo de situacións. Non sei se coñecedes a Constancia de la Mora, que era a irmán de Marichu, de la Mora, que era a directora de revista aí, unha revista de sección femenina. Bueno, ela era a irmá vermella e ela decía que directamente que Pilar estaba enamorada de Marichu de la Mora. E Carmen Alcalde, Esther Tusquets, nos falan de enamoramento entre as mulleres que experimentaron elas e que coñeceron esa convivencia nas actividades de sección femenina, non? E, evidentemente, tanto a prohibición da coeducación, porque non se xuntaban nomes nenos e nenas, ese discurso de disparidade de sexo, ese medo ao contacto dos varóns, pois podía dar, por un lado, a enfocar os deseos sexuais con mulleres, ou ben por unha sexualidade malentendida, ou directamente porque se veran enamoramentos de forma natural, ou incluso por idolatría ao líder, que tamén acontecía. Pero tamén é certo que o discurso de sección femenina é un discurso que, por a súa propia falsedade, pois moitas veces non ten incidencia, e as mulleres o asumen simplemente por medo ao pecado, por medo ao rexeitamento social, por medo ao embarazo, por suposto tamén, pero non por algo que se corresponda coa súa natureza, que elas coñecen ben, non? Porque elas o descobren e porque elas o experimentan. E sobre esas experiencias sexuais temos algo de información dun traballo de investigación que non sei se coñecedes que fixo o Dr. Serrano Vicens sobre sexualidade femenina que iniciou nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50 e que conseguiu publicar nos anos 70 e que estaba baseado en entrevistas que fixo con cerca de 1.500 mulleres, 1.470 para ser exactos, sobre de distintas clases sociais, creo que cerca de 800 eran de clase obreira, e que abarcaba solteiras, a casadas, a mulleres heteros e bisexuais, lesbianas, e de elas obter información de cuestións sobre autoerotismo ou tamén de cuestións relacionadas con relacións con homes, relacións con outras mulleres, e que nos permite un pouco indagar en cales eran as conductas íntimas e os valores íntimos das mulleres baixo a dictadura.
Nestas entrevistas afloran comportamentos que son considerados inmorais e que son considerados ilegais, porque hai relacións prematrimoniais que salen nestas entrevistas, hai relaciones adúlteras, relaciones lésbicas, a cuestión de aborto. Falan todas deste tema, el pensa que o fixeron porque foi un acto un pouco para verbalizar a súa conducta que elas consideraban normal, e foi unha maneira de liberarse de toda esa sensación de algo sucio, pecaminoso, delictivo, escoitando a alguén que as escoitaba con naturalidade e que podían falar desto como algo normal, como unha liberación desas conductas íntimas que elas o consideran aceptables. Entonces, respecto da masturbación, que sabedes que era unha práctica considerada como viciosa e anómala, según el catálogo de sexopatías de López Ibor, Serrano constata que é unha práctica habitual, tanto en solteiras como en casadas. Eso sí, procuran facelo na maior soidade posible e tamén, evidentemente, non está exenta esta actividade de certa conflictividade psíquica, porque elas teñen esa consciencia de que están facendo algo inmoral, eso sí que está dentro, pero bueno, o fan, evidentemente. O conflicto é maior tamén, dependendo da clase social, porque as mulleres de clase máis alta teñen valores religiosos máis inculcados. Tamén ten conclusión sobre a capacidade de prazer obtida pola muller con estas prácticas, e entonces el saca interesantes conclusións sobre o desexo de practicar o coito. Os homes consideran que é o momento de maior disfrute mediante ese contacto vaginal, dan por sentado que como para ele é o momento de maior placer, que tamén o ten que ser para as mulleres, e non sempre é así. Tendo en conta, ademais, que moitas veces nestes casos, nesta época, se practicaba o que era a marcha atrás para evitar embarazos, que era absolutamente frustrante para as mulleres, e ademais o coito era un pouco aquí te pillo, aquí te mato, entonces moitas veces o coito non era ese momento de placer que os homes supuñan. Como digo, a idea de pecado, de non mostrarse demasiado fogosas, tamén limitaba as súas relacións, estaban contenidas. Vamos a ver un poquinho do texto de Serrano, dice, a ver se lo teño un pouco pequeno aquí, dice, en la sociedad actual es el hombre el que ha ordenado y mandado. El hombre considera a la mujer como objeto, entonces sucede que es la mujer quien debe acoplarse a él y no al revés. No es frecuente que la mujer tenga libertad absoluta para mostrar sus sentimientos. Generalmente los oculta porque el hombre, si la mujer se muestra demasiado apasionada, puede perder valor ante sus ojos. Si el hombre ve que la mujer tiene más capacidad que él, porque él fala da maior capacidad de orgasmo das mulleres, entonces, si el hombre ve que la mujer tiene más capacidad que él, en su orgullo machista no reconoce que la mujer es más que él en este aspecto, entonces la tacha de ninfómana, de viciosa, etc. Y entonces, claro está, su machismo queda a salvo. Esto cambiaba, este tipo de... 5 minutos. Este tipo de relacións cambiaba nas relacións extraconyugais, que estaban bastante extendidas. El fala de un 30% das casadas practicaban as relacións extramatrimoniais, e máis da mitade o tiñan na cabeza, o que pasa que por medo, a mellor non o facían. E nestas relacións tiñan normalmente máis liberdade. Aquí non era a esposa, a nai, e entonces tiñan bastante máis liberdade, tanto de palabra como de obra. Finalmente, as relacións lésbicas tamén eran moito máis habitual do que pudiera parecer. El fala de alrededor dun 30%, incluso moitas máis que por medo non o facían, 30% sí o levaban a efecto. E, por suposto, fala de que eran mulleres normais, non con psiquismo viriloide, que era o que se decía daquela. E en moitos casos se trataba de mulleres bisexuais, ademais. Dedica un apartado tamén ás mulleres fríxidas, se falaba moito da fríxidez femenino, deixando claro que a ausencia de prazer non era unha característica das mulleres, sino das circunstancias nas que se desenvolvían os seus actos sexuais. E máis, nunha entrevista de 1977 que realiza para el diario El País, falando de outras investigacións, de doctora Hit e tal, el deixa claro que hai órganos femeninos cuyo único objetivo es el placer sexual. Vale, o sea, entonces si tenemos un órgano que simplemente é para eso, está creado para eso. Por tanto, era necesario cambiar toda esa concepción sobre a sexualidade tanto en homes como en mulleres. Y vamos a cerrar con este
texto de Serrano, cando publica nos anos 70, desgraciadamente, en la mayoría de las publicaciones sobre la educación sexual se parte de premisas falsas, estableciendo en la mente de las mujeres esa cadena sexualidad, impureza, coito potencialmente reproductivo y la falta de placer como virtud, ¿no? La falta de placer es una virtud, ¿vale? Pero como contrapartida, si la potencia orgástica es en la mujer superior a la del varón, se la clasifica como ninfomaníaca y de nuevo se le crea disturbios psicosexuales. Es preciso un fino tacto y una visión diáfana, honrada, limpia y sin prejuicios tradicionales, sin base, para restablecer el justo y fisiológico equilibrio, siempre individualizado, de forma que la mujer tenga una ecuánime consideración de sí misma y, como consecuencia, una mayor libertad en su conducta sexual dentro, por ejemplo, del matrimonio, y junto a ello es totalmente preciso efectuar la misma labor ante el hombre, haciendo desaparecer de su mente la serie interminable de prejuicios que en él ha depositado tradicionalmente una sociedad exclusivamente patriarcal y que penetra hasta el lecho conyugal. Bueno, pues con este deseso de igualdade verbalizado nos anos 70 e aínda un asunto completamente vixente hoxe en día, remato a miña intervención dándovos moitas grazas por escoitarme. Estou en tempo? Temos Estou en tempo? 8 minutiños, moi ben, sí. 5, 8 minutiños para que teñades posibilidade de facerlle alguna pregunta a María Victoria, máis alá de como se poden ter transparentes as orellas, que me deixou impactadísima. Afinal a barbilla, E as orellas transparentes, non sei. Pero máis alá desa dúda que nos quedará, creo que para sempre, non sei se alguén quere facerlle alguna pregunta a María Victoria. Sí, o comentario, alguna experiencia vital. Ou algo. Celso. Sí, creo que hai un micro por aí disposto, sí, para as preguntas do público. Sí, aí, Celso. Sí. Aí. Bueno, moitas felicidades pola túa exposición, que me parece extraordinaria desde o punto de vista descriptivo. Pero todo o que aparece aquí corresponde ao corpus teórico da sección femenina, que é unha, chamemos, institución que naceu, se desenvolveu e morreu. Eu notei na túa exposición, para min, que lle faltaba algo, un punto, que fixera mención a unha institución que todavía vive, que se desenvolve e que actúa criminalmente en moitísimos casos. E a Iglesia Católica. Todo ese aparato, toda esa arquitectura que se construe por parte da sección femenina sería imposible sin o sostén do andamiaxe que procura a Iglesia Católica, que é un elemento clave na dictadura, na transición e agora mesmo, non? Sí. Basta con abrir os periódicos para sabelo, non? Sí. Entón, eu non podo deixar pasar esta oportunidade para falar deso, non? Para falar da Iglesia Católica, que é a que permite que todo isto que a sección femenina fixo de maneira terrible, pois se poidera facer. Por iso digo que eu ya atopei a túa exposición, que me parece espléndida desde o punto de vista... Me permites terminar? Sí, perdón. Desde o punto de vista expositivo, valga a redundancia, pero creo que lle faltaba incidir nese aspecto. Nada sería posible sin a Iglesia Católica, Apostólica e Romana, e creo que eso que hai que denunciarlo sempre en todas as circunstancias. Nada máis. Grazas. Bueno, antes de responder María Victoria, vou a indicar que eu lle pedín a María Victoria que falase da sección femenina e que temos xornada aínda no que se vai a falar da Iglesia Católica. Entón, en todo caso, foi responsabilidade miña porque lle pedín, como vai moitas ponencias e agora vamos a falar do patronato, onde a vinculación con a Iglesia Católica é total, pois eu pedínlle que por favor se centrase na sección femenina e así o fixo. Entón, esa eiva é achacable á coordinadora e non a ponente. E agora, se queres engadir algo... De todas maneiras, sí. De feito, bueno, eu unha vez tamén teño algunha publicación precisamente sobre sección femenina a falange católica. Sección femenina era católica. Había discusións en falange sobre o catolicismo. Non toda a falange era católica, pero a sección femenina sí. E, de feito, é unha das
é un dos motivos polo que sección femenina se mantén incólume durante toda a dictadura. Non hai ningún tipo de problema. Sabemos que Falange sí que ten aí os seus altibaixos, pero sección femenina non. Está completamente acoplada á doutrina católica e, bueno, eu sí que algo dixen, creo que deixei claro que todas as cuestións de tipo sexual explícito, máis explícitas, sempre pasaban por o discurso dos religiosos. Sección femenina sempre con unha cosa máis de subterfuxios e tal, de forma máis clara, evidentemente, é a Igrexa, que é a que establece esa relación entre acto sexual e pecado. Esa é a Igrexa que non fai, non? Alguna estou de acordo intervención? contigo. Vicky. Sí, mira, aí tes o micro. Vicky, non se te escoitan, porfi, colle, sí. Gracias. Vale. Comentaba que na publicación que puxeche do consultorio de Medina chamoume a atención que quería preguntar se eso era normal. O sea, naquela época, bueno, hoxe, desgraciadamente, que se fala de que a muller é inferior ao home, todo eso. En cambio, nun momento se decía como se a túa inteligencia é superior, disimula, non? O sea, que el non se entere. Chamoume a atención eso. Sí, sí. A veces as de sección femenina, é que a veces sección femenina tampouco estaba moi contenta coa súa posición, elas sabían, pero bueno, non sirve de nada que sepas a túa posición se logo achantas co que hai, non? Entonces, as cousas son evidentes. Algunha intervención máis? E de feito, de sección femenina saeu algunha muller que, bueno, hoxe en día, non sei se coñecedes a Mercedes Formica, algunhas mulleres que fixeron algúns cambios na legislación daquela, como a reformica que se chamou da cuestión do piso da vivenda conyugal. Non sei se coñecedes, alguén coñece ese episodio? Non. Non? Conta. Pois no ano 53 saiu publicado en ABC un artigo que se chamaba el matrimonio, el piso conyugal, ou algo así, la vivenda conyugal. E era un pouco para tratar o asunto de que o piso era do varón, era propiedade do varón. E se publicou por qué? Pois porque é un artigo moi interesante porque é un caso de maltrato do que se trata, unha muller que fora apaleada polo seu marido e que acontecía que cando, despois de ser apaleada, a que tiña que quedar fora da casa era ela, porque o piso era do varón. E os fillos tiñan que quedar, fillos e fillas, o que tivera, tiñan que quedar tamén dentro da casa porque era a casa do varón. Entonces, nun caso de maltrato brutal que se dera, a que tiña que quedar depositada, que se decía, na casa familiar, se non quería volver ao domicilio conyugal, pois a que se tiña que marchar era a muller. O que quedaba co piso e o que quedaba coas criaturas dentro do piso era o varón, porque tamén tiña patria potestade, que sabemos que as mulleres non tiñan patria potestade. A raíz dese artigo sobre esa cuestión, choveron un montón de cartas sobre temas de maltrato a ABC, e algunhas as publicaron con posterioridade os días seguintes. E a raíz de, se daban casos de palizas, e que despois había un caso, recordo, de unha muller que tivera unha paliza brutal, navajazos, tal, saíra finalmente viva dese episodio. E que acontecía? Que tiña que marchar de casa, como decíamos, porque o piso era del, e ademais quería traballar para sair adiante, pero como él non lle daba o permiso marital, pois tampouco podía traballar. Entonces, e, a raíz de todos estos casos que se viron, pois finalmente a lei se modificou no ano 58. Se cambiou, eso se lle chama reformica, porque vi un pouco de Mercedes Formica, que era unha muller abogada que empezou en sección femenina e que logo abandonou a organización. Moi ben, pois creo que merece un aplauso de despedida a María Victoria, nos agradecemento e pasamos xa. Moitas grazas. Elevo la primeira. Xa te prima o micro abaixo. Vale. E xa suben Jum. Que tal?
sí. Sí, porque estou tapando a cousa, verdade? Sí, vou a subir a... Non está Porto. Vamos a subir unha terceira. O que pasa é que non sei como colocala para que non se tape a pantalla. Non sei moi ben. Sí, non sei moi ben como ponernos para non taparvos moito a pantalla, non? A visión. Perdimos a Enriqueta. Ah, sí, Enriqueta. Non sei se se... Sí, así. Sí, claro. Ben, pois xa damos inicio á segunda das intervencións, que neste caso vai a ser unha especie de mesa redonda, en que sexan cuadradas para falar precisamente deste tema que apuntamos, un tema con moita relación coa Igrexa Católica, que é o Patronato de Protección á Mujer, que titulamos este encontro como un cárcere para as descarreiradas, que é o que foi, que a min sorpréndeme moitísimo o descoñecemento que hai sobre esta institución, que creo que foi unha das institucións máis cruentas da represión franquista, e, sen embargo, está moi pouco estudada desde un punto de vista e moi pouco coñecida pola poboación en xeral. E creo que é un dos maiores exemplos de algo peor que o silencio sobre a dictadura, que é o relato tramposo que se fixo na dictadura, que fixo que chegase mesmo ata os nosos días, e o puiden comprobar recentemente, que o Patronato de Protección á Mujer non só non se consideraba o inferno que foi, sino que mesmo se sigue considerando en algunhas persoas como unha especie de organismo benéfico que axudaba as pobres mulleres descarreiradas, cando veremos que non é así. Temos a sorte, para coñecer un pouco máis o seu funcionamento, de ter con nós a dúas das persoas que máis teñen estudado en todo o Estado esta institución. Enriqueta Barranco, ela é xinecóloga, agora está xubilada, pero sigue dando clases de xinecoloxía na Universidade de Granada, pero ademais é unha persoa moi comprometida coa memoria das víctimas do 36, que realizou moitas investigacións moi laureadas, creo que a que máis segaba ela, que máis presume de ser filla predilecta da súa Granada, non? Grazas a todos os seus estudos, e eu creo que a persoa que máis estudou o patronato en Galicia, concretamente a institución de Nuestra Señora dos Ojos Grandes en Lugo, que é un dos organismos dependentes da Igrexa Católica que funcionaba como cárcere das nenas do patronato. E despois temos tamén, que vai a ser a primeira intervención, non me quitei yo, a Yum Quiñonero, que é investigadora, é xornalista, é escritora, é pioneira na creación de entidades feministas na súa comunidade valenciana, espero de te lo dito ben, é autora de numerosos traballos, Nosotras que perdimos la paz, Memorias democráticas, Mujeres del 36 para a Radio Televisión Española, que tendes ademais a posibilidade de velo na canle de Radio Televisión Española, ou aquí moi cerquita de nós o libro A Soldado Quiñoá, digo moi cerquita de nós porque era unha muller galega. E ademais, Yum é tamén integrante de CEACUA, non? E nós sempre que facemos unhas jornadas contra a impunidade temos de algún xeito presente a Chato, porque foi un pouco impulsor das nosas primeiras jornadas contra a impunidade, e que Yum este aquí fai que Chato estea hoxe aínda máis presente do que está sempre nos nosos actos. Por lo tanto, agradecemos moitísimo a ambas a súa presencia e iniciamos xa esta charla o Patronato de Protección á Mujer, un cárcere para descarriadas con Yum. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por organizar unas jornadas en las que podamos hablar y echar luz sobre una buena parte de la basura que la dictadura dejó entre nuestra sociedad, entre nosotras, en nuestra hecha carne, ¿no? Y que sobre la que tanto desconocemos, ¿no? Yo quería señalar que, por lo que intervenía antes el compañero, ¿no? El Patronato de Protección a la Mujer justo lo que hace es identificar, y ese es el grado de represión, de control social contra las mujeres, pecado y delito. Un pecado y delito, de manera que además las mujeres que fueron ingresadas en el Patronato de Protección a la Mujer no habían sido acusadas, no habían pasado por ningún tribunal, eran jóvenes de 15 a 25 años, a veces más, que fueron recluidas, internadas en los centros del patronato. Voy a ir deprisa, voy a ver si me explico bien, pero
a ver si puedo concentrar un poquito la información en menos tiempo, ¿no? Resulta que cuando empecé a hacer investigaciones sobre la memoria y buscando la historia de las mujeres, descubrí que en el año 77, después de la lucha por la amnistía, mirando qué quedaban en las cárceles, ¿no? Y resulta que en las cárceles había presos sociales, llegaban a ser 9.000, estos presos que además no tuvieron ninguna amnistía y que, bueno, los nombro aquí porque también queda por conocer la historia de los más pobres, de los pobres, ¿no? Pero apenas había 355 mujeres en el año 77 en las cárceles. Y me llamó mucho la atención, no entendía, ¿no? Porque habían sido pocas las mujeres que fueron beneficiadas por la ley de amnistía y en las cárceles no había mujeres. ¿Qué había pasado, ¿no? Cuánta bondad la de la dictadura, ¿no? Claro que buscando, pues las mujeres estaban internadas, las jóvenes díscolas, las jóvenes descarriadas, estaban en el Patronato de Protección a la Mujer. El patronato nació en el 41 y fue disuelto definitivamente en el 85. No así las leyes que fueron avalando la legalidad del patronato, que aún duraron muchos años más. La ley de peligrosidad social, por ejemplo, que nació en el 70, acabó en el 95 definitivamente. Este patronato nació para redimir a las descarriadas, a las caídas o en riesgo de caer. Hay algunas jóvenes que no entienden dónde se habían caído y dónde se iban a caer, pero claro, porque tienen la suerte de no haber nacido en más cercano de la dictadura, ¿no? Todo se refiere siempre a las mujeres vinculadas a sus cuerpos, a su sexualidad, pero además era una forma de combatir la ideología, las formas, los derechos que habían hecho que la República, la influencia que la República había tenido entre las mujeres, ¿no? Y su objetivo era reeducar, recristianizar a las mujeres, todas díscolas por haber caído bajo la influencia de las ideas republicanas, especialmente en aquellas zonas del Estado español en el que la República había pervivido algunos años más, cual no fue el caso de Galicia, que cayó muy pronto tras el golpe de Estado, ¿no? Se avalaba este criterio, ¿no? Esta forma de controlar a las mujeres, no solamente desde el punto de vista del poder de la educación, de las ideas de la Iglesia, de la moral religiosa, de las normas de la represión de los aparatos del Estado y del Código Penal, sino también a través de las ideas de la psiquiatría oficial. Las mujeres sanas carecen de deseo sexual, decía Vallejo Nájera, desde la psiquiatría, y era un portavoz de la psiquiatría oficial que pervivió su prestigio aún después de la transición. En las mujeres tiene insignificante importancia el impulso interno, siendo fácil para la mujer permanecer virgen de cuerpo y espíritu durante mucho tiempo, si las influencias externas no quebrantan la virginidad. Es el amor lo que la impulsa en más del 60% de los casos a entregarse al hombre, experimentando casi siempre repugnancia por la entrega y sin sentir necesidad alguna de satisfacer su apetito genésico. Esto fue un escrito del 37 y su prestigio pervivió después de la transición. Bueno, en el primer momento el patronato nace para perseguir, para el control de los cuerpos y de la sexualidad. Imaginad la España terminada la guerra o después del golpe militar, la pobreza generalizada, la necesidad, tantas mujeres viudas, tantas mujeres pobres y sin recursos, que tenían como opción el servicio doméstico o la prostitución, ganarse algunos ingresos con la prostitución. El patronato iba a perseguir, en un primer momento se suponía que a las descarriadas abiertamente porque se dedicaban a la prostitución, sabiendo que en realidad hasta el 56 la prostitución fue legal, los burdeles fueron legales, las casas de lenocinio fueron abiertos y legales. Lo que perseguían en realidad es
como siempre, a las mujeres pobres que trataban de actuar por su cuenta y no sometida a la disciplina, al control de los burdeles. ¿Y cómo argumentaba esto la Iglesia Católica? Pues lo argumentaba con este criterio agustiniano. Las prostitutas, decía, son a la ciudad lo que las cloacas al palacio. Suprimir esta cloaca, el palacio entero se convertirá en un lugar infecto. Luego, los prostíbulos será un bien social, ¿no? Si se quiere sacar a una prostituta de su esclavitud, no hay que pensar en general en devolverla directamente a la vida social. Es una gran enferma física, psíquica y moral. Todo en ella se ha sacrificado y matado. Vive fuera de toda familia natural o adoptiva, fuera del orden social. Su incorporación a la sociedad solo es posible a través de una casa de rehabilitación. Entendían que los centros del patronato, lo planteaban así, eran centros de rehabilitación. Luego veremos cómo rehabilitaban. Y esto es del 65, no es del 41. Los centros de los regentados por las congregaciones religiosas. Mirad qué barbaridad, sobre todo las oblatas, las adoratrices, pero había más, ¿no? Las terciarias capuchinas, las esclavas, las mercedarias, repartidas por toda la geografía española. Los centros llegaron a tener 900 centros por toda la geografía. Había una junta central en Madrid que era dependía del Ministerio de Justicia y en cada provincia, vinculada al gobierno, al obispo y al gobierno provincial de cada ciudad, había unas juntas provinciales encargadas, responsables del patronato. Y la inmensa mayoría de los centros estaban gestionados todos por congregaciones religiosas como adheridas al propio patronato, ¿no? Con lo cual, como que la infraestructura de la Iglesia fue creciendo también en relación a la cantidad de mujeres que iban internando. Miles de jóvenes pasaron parte de su juventud entre las paredes de los más de 900 centros propios y de congregaciones religiosas que asistieron a las necesidades del patronato. 900, no 20, ni 30, ni 27, ni 50, no sé cuántas eran las cárceles, pero probablemente muchísimos menos que los centros del patronato. Ingresaban a las mujeres de 15, su tutelaje de 15 a 25 años, pero en realidad pues estaban, una vez que ingresaban en el patronato, pues el propio patronato asumía la responsabilidad de ellas y las familias dejaban de tenerla, ¿no? La tutela, si las monjas lo consideraban así. En este caso, mirad, que no era una joven de 15 años, en este caso el patronato actúa porque dice: mujer de más de 60 años se denuncia a la Junta que hacía vida marital con su cuñado, aún mayor que ella. Se recuerda el internamiento de la misma en el asilo de Hermanitas de los Pobres, de acuerdo con el hijo de la interesada, que se compromete a satisfacer una cantidad. Esto está pasando, creo que en Segovia. Fija. O sea, determinan que esta mujer está haciendo vida marital con su cuñado y se la llevan y la internan, ¿no? Que, bueno, esto es un comportamiento impune y, bueno, una de las preguntas que dejo sobre la mesa en la sala es cómo es posible, ¿no?, que la historia de este patronato esté silenciada todavía, ¿no? Vamos a preguntarnos esto y a ver si no lo podemos contestar. La ley de peligrosidad social se supone que bueno, con esta banalización de la historia de la dictadura hemos llegado a considerar, bueno, que la vida en los últimos años, a partir del 60, de los acuerdos con los americanos y los gobiernos del Opus y el desarrollismo, bueno, que era un capitalismo salvaje, ¿no?, en plena dictadura, pues que las cosas fueron progresando y la vida fue suavizándose. Es una gran mentira, en realidad. Las leyes se fueron recrudeciendo, las leyes del control sexual, del control moral de la ciudadanía, también del control de las mujeres. El patronato fue ampliando sus infraestructuras, conforme iban internando a mujeres, tenían más ingresos y conforme tenían más ingresos no los invertían en mejorar la situación de las mujeres, sino en crear nuevos centros.
algunos gigantescos, como el de la Almudena en Peñagrande, en Madrid, ¿no? La Ley de Peligrosidad Social fue aprobada el 4 de agosto del 70. Así, bueno, muchos de nosotros estaríamos muy jóvenes, siendo muy felices entonces, pero en realidad las leyes iban a perseguir también abiertamente a los jóvenes, ¿no? A quienes realicen actos de homosexualidad, en particular la mendicidad habitual, el gamberrismo. Por esto, gamberrismo podía ser también detenida y llevada a un centro. Ahora ya directamente también a la cárcel, ¿no? Porque mientras aquí están las felices patronatas, un grupo de ellas descarriadas. En el 65 la cifra total de internas ascendió, según datos aportados por Carmen Guillén, una investigación que podéis encontrar en internet y que ha recibido un cum laude en su tesis. Ella cuenta que ha podido tener acceso a todas las memorias. Yo estoy encontrando algunas de ellas, pero todavía no he podido sumarlas, leerlas todas. Hasta en el 65 pasaron por la institución 41.335 mujeres en un solo año. En Madrid ingresaron ese año 10.000, en Barcelona 2.700, en Córdoba, por ejemplo, 1.890. Imaginad, bueno, si en el 65 entraron 41 mujeres, hasta el 65, ¿cuántas habían entrado y después cuántas? Podemos estar hablando de más de 100.000, tal vez 200.000 mujeres, ¿no? Porque no todas estaban todo el tiempo, ¿no? Mientras la calle comenzaba a reclamar cambios y libertades, los centros de reclusión aumentaron en el silencio opaco de la represión, en sentido inversamente proporcional. Digamos, por ejemplo, que la minifalda se ponía de moda en el mismo tiempo en el que muchas jóvenes eran recluidas por llevarla, ¿no? El bikini, llegaba el turismo, ¿no? Y, bueno, pues algunas de esas jóvenes, por díscolas, por rebeldes, por ir con malas compañías, eran ingresadas en los centros. Aquí, por Madrid, unas jóvenes con minifalda más corta para este año. La imagen de las que no estén de acuerdo, que se cubran hasta los tobillos, decía, en el 67. Hay algunas que no podían elegir, ¿no? El matrimonio exige una potestad que la naturaleza, la religión y la historia atribuyen al marido. Es una norma programática del Estado español, liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica. Estamos en el 61. Están liberando a la mujer del taller y de la fábrica desde el 36, con las consecuencias que ello tienen. En el momento de la transición política, la revista Vindicación Feminista fue, bueno, como el gran medio de comunicación del crecimiento, del surgimiento del feminismo, ¿no? Hubo un número que fue secuestrado que denunciaba el Patronato de Protección a la Mujer, ¿no? de Magda Oranik. Otros medios también hacían referencia a lo que estaba pasando en los centros del patronato, porque a partir de ese momento empezó a haber noticias de suicidios, de escapadas de los centros, de persecuciones de la policía, y empezaron a llegar a los medios. La propia, por ejemplo, la revista Interview se hizo también eco, a veces el diario El País, en una información que quedó como, bueno, disuelta en la neblina de la banalización de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque nadie le ha pedido nunca cuentas a la Iglesia Católica, ni desde luego a estas congregaciones religiosas que han pasado a la democracia, además reiteradamente premiadas, ¿no? Sin que nadie les haya pedido cuentas, primero de dónde han venido parte de sus bienes, ¿no? De sus infraestructuras, y de los delitos y de los crímenes cometidos contra tantas y tantas jóvenes, ¿no? En el 60 se creó una escuela de formación para personal dentro del patronato para personal especializado, las visitadoras, que complementaban la tarea de las antiguas celadoras. En 9 meses las aspirantes, muchas de ellas religiosas, se formaban en asignaturas como pedagogía catequística o moral aplicada. Actuaban como confidentes del patronato informando sobre sospechas de inmoralidad. Eso significaba que iban a bailes, a barrios, a lugares, a playas, a piscinas, en donde podían denunciar comportamientos inmorales.
a las jóvenes de dudosa moral, a individuas, ¿no? Que lo del lenguaje como inclusivo, ¿no? Que ya lo inventaron ellos, por cierto. Policía del Patronato. Contaron también con la colaboración de 70 inspectores de policías y miembros de la Policía Armada adscritos al Patronato, una especialidad como la Policía Judicial. ¿A qué dedicaban su tiempo libre las internas? Bueno, libre, su tiempo, porque tiempo libre no tenían, porque se trataba de que vivieran en un régimen de disciplina. La rutina diaria comenzaba a las 7 de la mañana con una misa y terminaba a las 21 tras un rosario con silencio. Claro, imaginad que eran jóvenes internadas, metidas en un centro siendo adolescentes. Quiero decir que muchas de ellas acababan con graves trastornos psicológicos, ¿no? Y ingresadas en los psiquiátricos, porque había espacios para las patronatas, les llamaban así, en los psiquiátricos provinciales. Había, porque tanto por trastornos mentales que consideraban que eran alocadas simplemente porque se rebelaran, porque les dieran ataques, se deprimieran, tuvieran ataques de nervios en los propios centros, o algunas por homosexualidad, ¿no? Por lesbianismo. Eran ingresadas en los centros de... Y en ese momento en el que no tenía tanto peso ya nuestro psiquiatra anterior, y empieza a ponerse de moda López Ibor y los electroshocks y el control y la represión con medicamentos, ¿no? Teresa Fernández Gismero, a los 15 años, fue encerrada en un centro en Albacete. Se negó a coser porque quería estudiar. Durante año y medio las monjas la mantuvieron en aislamiento. Ni sus compañeros ni nadie se podía dirigir a ella. Le entregaron un papel en blanco para que lo firmara. Ella se negó y, como castigo, la tuvieron durante una noche en pleno invierno manchego, en Albacete, a la intemperie. Corrían los años 70. Este es un testimonio que aparece en un documental que podéis ver de Televisión Española, que se llama El Patronato, de Crónicas. Y esto hay que difundirlo, porque también a veces Televisión Española tiene ahí un milagro, se puso un milagro y hacen un trabajo, y este es un trabajo valiosísimo para denunciar, para conocer, porque hay testimonios de mujeres que estuvieron en el patronato en los últimos años. Las homosexuales o aquellas que presentaban algún trastorno mental eran enviadas al psiquiátrico en Madrid, a Cienpozuelos, en Alicante, iban a Elda o al psiquiátrico de Santa Faz. María Torralbo pasó por un centro de las Oblatas a principios de los 70 y no ha olvidado todavía los periodos de aislamiento que sufrió allí. Convivíamos con niñas del Tribunal de Menores y había muchas que se hacían pis en la cama, imaginad. Las monjas las castigaban con duchas frías, pero una vez me interpuse y dije que yo limpiaba todo, pero que no castigaran a una niña de 4 añitos. La monja me dio un guantazo y se lo devolví, por eso me tuvieron un mes encerrada. Durante la menstruación, bueno, esto es el ambiente exterior, ¿no? Esto no es dentro de... Esto es, en el 64, la formación en los cursillos prematrimoniales, porque no es para ver, ¿no?, esta idea de que felices, los felices 60. Durante la menstruación es necesario limpiar la zona genital externa con agua tibia. No hay que hacer lo mismo con la parte interior porque podría causar trastornos psicológicos. Esto es, para casarte tenías que aprender esto. Para que el acto sexual sea lícito, esto también del 64, en los cursillos prematrimoniales en Valencia también el obispo actual también sigue la misma onda. La información, el acto lícito, introducción del pene en la vagina. 1. Efusión del semen en la misma. 2. Retención del semen. 3. Esta es la información sexual. Número 276, el informe de una joven ingresada, de 16 años, natural de Madrid, encontrada a altas horas de la madrugada en un bar, acompañada de una mujer de mala vida. La trajo a la policía para ser internada. Este es el informe y este es el motivo del ingreso. Años de reclusión. De 16 años, natural de Madrid, por ahijada por unos señores. Huyó de casa deteniéndola a la policía en Caspe. Pensaba llegar a Barcelona, donde tiene conocidos. Manifiesta haber tenido novio, pero sin caer. De 26 años, por hallarse en peligro de perdición, la interna una vocal del patronato. Fue religiosa durante algunos años.
¿Qué os parece? De 18 años, natural de un pueblo de Toledo, su padre está preso. Por no congeniar con él, se dedicó a la mala vida. Es joven díscola, internada. De 17 años, natural de Madrid, aficionada a cines, bailes y al trato con muchachos. Da mal ejemplo a una hermana menor, por lo que su padre solicitó el internamiento. Para adentro. De 17 años, natural de un pueblo de Valladolid, joven francamente rebelde a las amonestaciones de su madre, frecuentaba los bailes regresando a altas horas de la noche. Tuvo relaciones con un individuo que, según ella, la forzó, presentando de hecho la oportuna denuncia en el juzgado, según ella, quiero decir, que no está claro. Presentando, de hecho, la oportuna denuncia en el juzgado correspondiente. Concurría a los bailes más deplorables. Actualmente está hospitalizada en San Juan de Dios, a lo mejor por la violación. Está también internada para adentro. No fue una cárcel, no era una cárcel porque no estaban penadas, no las había juzgado ningún tribunal. El patronato ha convertido en verdadera herramienta de corrección moral, control y disciplina de mujeres adolescentes, jóvenes. Sobrevivió a la ley de amnistía del 77, a la aprobación de la Constitución y aún a la ley, a la llegada del PSOE al gobierno en 1982. Yo creo que se dice que descarriar es apartarse de lo justo y razonable, pero bueno, me he atrevido a redefinirlo y digo que descarriadas son las que se apartan lo justo y necesario. Muchas gracias y tengo más información que contaros, pero tengo poco tiempo. Gracias. Bueno, se vos parece, seguro que hai moitas intervencións, pero se vos parece, deixamos a Enriqueta que faga a súa e despois teremos un ratiño para un pequeno coloquio, vale? Entón, está aí, sí. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí en esta jornada. Si quieres sacar, como te queiras, ¿eh? Si me escuchan bien. ¿Se escoita ben? Se escucha bien, ¿no? Sí, escoitase ben. Bueno. Repetía que estoy encantada, en primer lugar, porque pienso que es una oportunidad magnífica para dar a luz un tema que, a pesar de haber publicaciones y a pesar de que al menos yo conozco que existe esto desde que tenía 12 o 13 años, porque el cura del pueblo donde yo vivía raptó a una joven y a la joven la llevaron al reformatorio. Así es que viví bajo la amenaza de que si me portaba mal, lo mismo también terminaba yo allí. Y también, bueno, pues el tema de cómo se conceptuaban las mujeres en los procesos franquistas. Yo he estudiado la historia de la represión de las mujeres por otros motivos y cuando a los hombres nunca se hablaba de su vida moral ni de su vida religiosa, en los informes policiales de las mujeres, pues siempre se decía mujer de dudosa moral. Mujeres que fueron ejecutadas y que en sus procesos judiciales que yo he estudiado, pues lo primero que constaban era el informe policial en el que siempre se decía mujeres de dudosa moral. O sea que ya podéis comprender todas lo que dudosa moral significaba. Y es que en el momento en el que te apartabas de la norma, te trincaban, como dicen en mi tierra, y acababas en donde no querías. Pero en fin, yo soy historiadora y como historiadora pues voy a referir un poco cómo surge esta idea. Y me voy a remontar a un tiempo muy atrás. O sea, en el año 1786, bajo el reinado de Carlos III, el gobierno publicó una ordenanza con el fin de precaver el infanticidio y otros efectos del despecho de las solteras, que por fragilidad o seducción llegaron a ser madres, disponiendo a cuantas se reconozca estar encinta, las cuiden y vigilen a aquellas personas cuyas casas se señalan para recogerlas. Las recogías. En mi ciudad había un convento que era el convento de las Arrecogías. Allí, entre otras personas, estuvo prisionera Mariana de Pineda.
Dice que señalan para recogerlas, so pena de ser responsables de las resultas si descuidasen tomar las precauciones que se indican. Además, exime a estas desgraciadas de las penas a las que condenan las antiguas leyes, por libertarse de las cuales, de aquellas leyes, se arrojaban muchas veces a provocar el aborto. Así es que la idea de recoger a las mujeres, y ya te digo, había el convento de la recogida, pues se remonta a la legislación de Carlos III. Hay también un hito importante, que es que ya en la segunda mitad del siglo XIX, las maternidades españolas no daban opción a las madres a anotar a sus hijos en el registro civil, de otra manera diferente a la de hijos de padres desconocidos, salvo si la asilada estaba casada o paría un hijo legítimo. Esto es muy importante porque yo, que ya soy muy mayor y que he trabajado mucho en el ámbito de la obstetricia, pues yo, cuando me enseñaron a cómo se rellenaba un certificado de nacimiento, pues siempre me indicaron el certificado de nacimiento en papel amarillo, que había que poner, cuando la madre así lo expresaba, hijo de madre desconocida. Eso significa que la ley amparaba el teórico anonimato de la madre que no quería ser reconocida como la que había parido al hijo que tenía en su brazo. En el año 1942, cuando surgió ya la idea del patronato de protección a la mujer, tampoco era una idea nueva. En los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera había existido también ya un patronato de protección a la mujer que tenía pues unas connotaciones bastante parecidas a las que aquí se comentan. Durante la República, en contra de lo que hay algunas personas que defienden, se mantuvo la idea del patronato de protección a la mujer mientras que estuvo en el gobierno el Partido Socialista. Cuando entró en el Parlamento y hubo crisis de gobierno, ya el partido de Gil Robles, la CEDA, entonces opinaron que eso de protección a la mujer no era una buena cosa y lo englobaron dentro del Tribunal Tutelar de Menores, que no sabemos qué era peor, si estar protegida por un patronato o ser menor de edad. Y luego fue Franco ya en el año 42, la dictadura franquista, la que recuperó de nuevo el término patronato de protección a la mujer. Pero, insisto, no es un término franquista, sino que Franco lo que hizo fue el reformarlo y adaptarlo a todo lo que se está comentando aquí sobre patronato y sobre sección femenina y demás. Aquí tenéis la finalidad del patronato. La finalidad del patronato era dignificar moralmente a las mujeres, especialmente a las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a la enseñanza de la religión católica. Con esto se responde la pregunta que por aquí ha surgido a lo largo de la mañana del papel que la Iglesia Católica jugó en toda esta historia. Y bueno, ahí podéis ver, del año 42 precisamente, cómo todos los documentos que había que aportar para que se pudiera, cuando se iba a admitir a una denuncia de una mujer en el patronato. Y hay dos cosas muy importantes. Dice, en los internamientos ha de tenerse especial cuidado en no mezclar a las muchachas preservadas de las caídas. Y si el informe propusiera la libertad debe de ser acompañado de la agente o de la celadora sobre la conducta religiosa y moral de la familia. Si es que se ingresaba a las mujeres y si finalmente se decidía que no iban a permanecer en la institución, porque es que a veces, ahora comentaremos las denuncias lo que eran, pues entonces, si la celadora emitía un informe favorable, se la devolvía a la familia. Y aquí tenéis un documento muy curioso que responde también a lo que antes ha preguntado el asistente, y es que, por ejemplo, hasta su santidad dijo la maravillosa obra que el patronato franquista estaba realizando en España. Aquí tenéis un documento de la Santa Sede, del Estado Vaticano,
en el que Martín Artajo, que fue un ministro del franquismo importante, pues hizo llegar a su santidad el Papa el patronato para que lo bendijera, porque al fin y al cabo había que bendecir este tipo de instituciones. Así es que, contando con la bendición de la Santa Madre Iglesia, se aseguraba el éxito del patronato. Así es que creo que eso responde bastante bien a la idea de cómo la Iglesia Católica se confabuló con el franquismo para la represión de las mujeres. Y aquí tenéis, bueno, que amparado por numerosas congregaciones religiosas y seglares, el patronato contó con centros que se encontraban diseminados, como ha dicho la compañera, por toda la geografía peninsular, que solo contaron con 31 instituciones propias y que el resto eran todo instituciones auxiliares. Entonces, las jóvenes de 15 a 25 años, aunque luego el tope al final se puso en 23, una vez denunciadas y recogidas por la propia policía del patronato, eran trasladadas a lo que llamaban, y esto es una crueldad, centros de orientación y clasificación. Había un centro de orientación y clasificación en Madrid que regentaban las trinitarias y allí pasaron cosas. Entonces, allí se examinaba minuciosamente a las mujeres por médicos generalistas, dermatólogos y psiquiatras, y luego eran remitidas a los lugares estimados como más apropiados para ellas, dependiendo de sus circunstancias, de la conducta observada, del pecado cometido y del grado de rebeldía que mostraban. Entonces, a modo de ejemplo, diremos que en esta época, en 1960, pues había casi 2.000 plazas de internamiento ofertadas por las distintas congregaciones religiosas, que yo aquí en la diapositiva he hecho un resumen, bueno, para que veáis cómo, pues, prácticamente todas las congregaciones que tenían sede en España estaban vinculadas al patronato con uno o más centros. Y puede que haya muchas más. Lo que pasa es que resumirla aquí, pues bueno, la he resumido de mayor a menor para que veáis la complicidad que había en este tema. Pero yo he venido aquí fundamentalmente a hablar del Patronato de Protección de la Mujer en Lugo, porque es Lugo uno de los lugares en los que se conserva la documentación íntegra de cómo funcionó el patronato y de la gente que por allí pasó. Porque os tengo que decir que, por ejemplo, en Andalucía, donde hubo muchos centros de internamiento, como hubo en casi todas las provincias, no se conserva absolutamente ninguna documentación de los patronatos, porque los centros oficiales no la conservan y yo tengo información, pero esa información es infructuosa porque los documentos de los patronatos los conservan las congregaciones religiosas, eran oblatas, adoratrices, trinitarias, que tenían los reformatorios y no están dispuestos a cederlo a consulta. O sea, están secuestrados en sedes conventuales y no están dispuestos. Y allí, por ejemplo, en la provincia de Jaén, en Baeza, hubo un reformatorio para rebeldes que se llamaba Nuestra Señora del Alcázar y esa documentación ha desaparecido. Así es que el contar con una provincia como Lugo, que tiene muy bien ordenado su patronato, pues vamos, su patronato, los documentos de su patronato, pues es de gran ayuda para saber qué pasó en Galicia, no qué pasó en otros lugares que tienen otra geografía y por lo tanto pues también otras características. Así es que la Junta Provincial de Lugo echó a andar en el mes de septiembre de 1942, con la designación de los componentes del Pleno y de la Comisión Permanente, bajo la presidencia del gobernador civil Ramón Ferreiro Rodríguez. Inmediatamente se quiso recabar apoyo institucional del Ayuntamiento y de la Diputación. Se decía que para una obra de protección e internamiento de mujeres desde los 16 a los 23 años, pero tuvieron una escasa respuesta y entonces
se rebelaron porque no les daban dinero suficiente para poder hacer lo que ellos querían, porque se consideraba que el patronato de Lugo era de tercera categoría y solo le correspondían 14.200 pesetas al año. Entonces el gobernador, este señor Ramón Ferreiro, propició la formación de las llamadas juntas locales, que aquí es donde está la raíz del problema, y así una persona relevante recibía el encargo de buscar a otras personas de costumbre inmaculada, de profundo sentimiento religioso, celosas y abnegadas, que estuvieran dispuestas a trabajar con entusiasmo, contribuyendo de este modo al resurgir moral de la patria y al cumplimiento de los deseos de nuestro invicto caudillo, en aspectos de tanta trascendencia para la vida social. O sea que Lugo estaba muy bien asentado el resurgimiento moral de la patria, regenerando a las mujeres y además agradando al invicto caudillo. Pero bueno, ahí no quedó la cosa, porque en el transcurso del año 43 se constituyeron juntas en Fonsagrada, Chantada, Mondoñedo y Vilalba. En el 50 se constituyó otra junta en Ribadeo y 5 años más tarde en Becerreá, Monforte de Lemos, Sarriá y Quiroga y Viveiro. Cada junta debería estudiar la situación moral de su zona, la extensión de la inmoralidad y el alcance de sus estragos. También vigilarían y castigarían la pornografía, la producción, importación y circulación de publicaciones que tendieran a divulgar las prácticas abortivas. Cuando detectaran un caso necesitado de aislamiento, se dirigirían al ayuntamiento del municipio en el que hubiera nacido la joven. Esto ahora, algunas discordancias están aquí. Dice, solicitando que subvencionaran dicho internamiento. Cada junta debería de abrir un expediente en el que se incluyeran las circunstancias individuales y las medidas a adoptar, siempre quedaban a discreción de los miembros, o sea, los miembros de los patronatos y de las juntas locales. Las jefaturas de policía trasladarían rápidamente a las juntas provinciales los nombres, edad, lugar de nacimiento y de procedencia, circunstancias familiares y profesionales de todas las mujeres que de manera pública o velada se dedicaran a la mala vida. Bueno, ya podéis, aquí ya se ha comentado lo que de alguna manera se entendía por mala vida, y gracias a este libro, que es el libro de registro de las internadas, podemos saber qué pasó en Lugo. En Lugo, desde el 1 de diciembre hasta los primeros días del mes de enero del 75, se actuó contra 464 jóvenes que vieron sus vidas trastornadas por haber cometido transgresiones diversas. Ahora las veréis. El tiempo que pasaron como prisioneras alcanzó en algunos casos hasta 12 años. Si sumamos todas las reclusiones, un total de 419 años de cautiverio, lo que equivale a un promedio de 8 años por víctima, aunque no todas pasaban el mismo tiempo en los centros, porque algunas pues pasaban de manera frugal, como ahora después podréis ver. Aquí os he hecho un mapa de la provincia de Lugo. En amarillo aparecen reflejadas donde vivían las jóvenes a las que le echó el guante el patronato. Y como veis, va de norte a sur, pero claro, en la capital fue donde le echaron el guante al menos a 229 mujeres hasta el año 75. Y hago la precisión del año 75 porque ya a partir del 75 las mujeres que ingresaban en los centros lo hacían para recibir formación y eran a solicitud de los padres. Entonces ahí ya hay 100 y pico jóvenes que ya no se atenían a los criterios de castigo que hasta entonces había habido, por lo cual esa época yo aquí no la he contemplado, ¿vale? Así es que sabemos que en Lugo hubo un importante mazo contra las mujeres, pero en lugares como, además vosotras que sois gallegas sabéis, algunos tan pequeños o quizás tan alejados, pues lo hubo también. Aquí hay una cosa muy importante y es que algunos de estos sitios tenían juntas locales, así es que tenían vigilancia directa. No era que vigilaran desde la capital,
sino que era desde su propio lugar. Y bueno, aquí tenéis todos los ayuntamientos en los que nacieron las personas que fueron secuestradas para ser ingresadas en los centros en la provincia de Lugo. Bueno, y ahí tenéis los lugares de procedencia de la gente que pasó por Lugo. Porque claro, esto era una organización de unos tentáculos tan amplios que bueno, las comunicaciones entre provincias, las comunicaciones eran grandísimas a través de la policía, y entonces no todas las jóvenes que pasaron por Lugo eran de Lugo. Aquí tenéis pues el lugar de procedencia de un montón de jóvenes, entre ellos Madrid y Barcelona, que fueron, pues, aparte de la capital, también un importante caladero de los pescadores de almas. Y bueno, creo que aquí podéis ver, según este registro, pues quiénes eran quienes denunciaban a las mujeres en el periodo estudiado. Desde el 42 al 75, ya veis que la policía judicial, que no era policía judicial, claro, pues fue la que hizo un mayor número de denuncias. Algunas venían de los propios jueces, a veces era la propia mujer la que dicen que solicitaba ingresar en el patronato, también la Dirección General de Seguridad, las casas cunas, había denuncias anónimas, había denuncias de Acción Católica, había denuncias, porque bueno, esta es la otra entidad que habría que dedicarle una sesión a la Acción Católica. Y bueno, luego después también pues las autoridades locales, las hermanas, los hermanos, los tutores, el padre y la madre, la visitadora. La visitadora es una figura absolutamente crucial. A la visitadora le hacían una instrucción en la que lo que mejor se tenía que saber era el catecismo del padre Ripalda o del padre Astete. O sea que la formación que le daba la visitadora del patronato era complicada. Y os tengo que decir, por los testimonios que he recogido, que eran bastante, en fin, no quisiera decir palabrotas, que eso queda luego grabado, pero en fin, os podéis imaginar las visitadoras, los personajes que eran, porque hacían falsas denuncias. A veces denunciaban a las mujeres por sospecha de aborto. Luego esa mujer, después de pasar un calvario, se demostraba que no había abortado. Se le acusaba a veces de infanticidio. O sea que todo el entramado social que la visitadora ejercía, pues daba lugar a un profundo desasosiego, porque por cualquier cosa te podía echar el guante. Porque había otra figura que era la figura de la celadora, pero la figura de la celadora, que eran celadoras de la moralidad, actuaban fundamentalmente en los centros. Pero la visitadora era la que andaba por el pueblo buscando a la primera que no estaba dentro de la norma y caía en sus manos. Ahí tenéis también una gráfica con los motivos de la denuncia en este periodo que yo he estudiado. Y bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, que dice gestación, prostitución clandestina o prostitución abierta, vida irregular, licenciosa, peligro, vida descarriada, etcétera, etcétera. Hay un enorme cajón desastre en el que cabía todo. Peligros morales diversos, sobre todo pues eso, peligro moral, peligro para la moralidad, que era el mayor número de casos. Luego, pues en fin, aborto hubo algún caso, enfermedad o deficiencia, pero en fin, malas compañías, las malas compañías, en muchos casos ni se reseñaba qué pasaba, y bueno, en un escaso número de casos, protección o preservación. O sea que a donde iban fundamentalmente era a los peligros morales diversos. Y aquí veis en esta gráfica cómo se fue a lo largo de los años, aquí en Lugo, cómo se fue haciendo uso de las facultades que concedía el patronato, y es que, por ejemplo, casi rondaron las 50 ingresos anuales, en una provincia que tampoco es una provincia extraordinariamente grande. Aquí estaban cómo se iban cursando las denuncias, en la parte de abajo, y en la parte de arriba van cómo se iban cursando los ingresos.
Hubo un bache en el año 1948 que no sé qué les pasó, seguramente se quedaron sin dinero y ese año no hubo ingreso. Y bueno, ahí tenéis, que creo que merece la pena, las que sois sobre todo de la tierra, pues saber dónde iban las jóvenes. Las jóvenes iban a la congregación de la hija de María Inmaculada, conocidas como el Servicio Doméstico, de Coruña, a las oblatas del Santísimo Cristo Redentor, de Coruña y de Ferrol. Algunas iban directamente a la cárcel, la de los abortos iban directamente a la cárcel, como ha comentado aquí la compañera, algunas iban al manicomio, otras se quedaban en forma de régimen de vigilancia tutelada y muchas fueron a la casa hogar Nuestra Señora de los Ojos Grandes. El motivo de estar yo aquí precisamente es por haber publicado un trabajo sobre lo que era Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Pero bueno, aquí tenéis que había otros centros colaboradores, como ha comentado aquí la compañera, es una enorme proporción. También iban a Madrid, iban a lo que he comentado antes del Centro de Observación y Catalogación, el lugar más cruel de todos los que os podéis imaginar, y también iban, que luego comentaré, a la maternidad Nuestra Señora de la Almudena del barrio madrileño de Peña Grande. O sea, estas fueron las derivaciones desde Lugo. Pero bueno, ahí no quedaron, ya veis que aquí hay otras casas de gestantes, que aquí hay casas de maternidad y que bueno, aquí ya veis las congregaciones religiosas que se aliaron con la magna obra del franquismo. Pero el lugar en el que yo encontré mucha más información pues fue el hogar Nuestra Señora del Ojo Grande, que está situada en la calle, es una de las calles que salen de la calle principal de Lugo, del centro de Lugo, que esta era la residencia original, que le decían la casa del general Pin, y que luego pues hicieron este edificio de 3 plantas, que en el año 1950 pues fue inaugurado. Este reformatorio fue regentado también por las Madres del Buen Pastor y aquí hay un asunto muy, muy importante. Es decir, cuando finalizaron los trámites, pelearon las monjas un montón. En el contrato de la formalización de su patronazgo se especificaba que se le arrendaban los servicios de mantenimiento, enseñanza y reforma de mujeres protegidas e internadas. Y su abono irían destinados a costear la alimentación, el vestido, las medicinas, etc. Esta no fue la realidad. La realidad es que desde el Estado le daban, desde la Junta del Patronato le daban 4.000 pesetas a la congregación por cada religiosa que estaba en la zona donde estaban ingresadas las jóvenes. Las jóvenes pagaban 9 pesetas diarias recién ingresadas y que además si el ingreso se prolongaba, pues la cantidad luego terminaban rebajándola a 3 pesetas. Pero bueno, esto tiene una parte dura y la parte dura es la parte del trabajo esclavo. Aquí os pongo una diapositiva en la que se ve, por ejemplo, que Nuestra Señora de los Ojos Grandes, los lavabos no tenían espejos, las niñas no se tenían que mirar al espejo. Este era el comedor común y luego, pues bueno, como aquí en la prensa pues se decía que se había hecho una magnífica obra, pero nunca dijeron en la prensa que en esta institución, en la guardilla, había una celda de castigo, una celda de aislamiento. Entonces, no podemos pensar que esto se trataba de un hogar, primero porque a las chicas no se las dejaba ni siquiera que se vieran en el espejo, y en segundo lugar porque había una celda de aislamiento y era una celda de castigo. Los hogares, pues todas sabemos que en general carecen de este tipo de
de este tipo de habitaciones, afortunadamente. Pero aquí tenéis una imagen de las niñas bordando. Y bueno, este es el dormitorio común y esta es la imagen de las niñas bordando. Esto es una cosa que también merece la pena considerar, porque si las internas participaban en los talleres del reformatorio, pasados los primeros 6 meses de aprendizaje, recibirían un jornal del que solo un 20% terminaría ingresado en una cartilla de ahorro. El resto sería para la comunidad del Buen Pastor, que ya recibía dinero del Estado a través del patronato. La asistencia religiosa de la interna para llevar a cabo el tratamiento espiritual y de reforma sería misión de una persona designada por el prelado diocesano. Así es que el prelado tenía una misión también dentro de la institución. Pero bueno, aquí, aunque no sea una buena comparación, pero por ejemplo hemos hablado, se habla de la dispersión de presos. Pues ya os podéis ver cómo las chicas jóvenes que eran trincadas en Lugo, al final terminaban siendo dispersadas por todo el territorio nacional. Quiere decir que sus familiares, que ya habéis visto los concelos en los que residían, pues si querían ver a sus internas, a veces se tenían que desplazar hasta Baeza. De Lugo a Baeza hay 1.500 kilómetros de distancia casi, ¿no? O sea, vamos, con carretera de aquel tiempo. Así es que se sometía además a estas jóvenes a otra pena accesoria, y era el distanciamiento de su familia y la dispersión por todo el territorio nacional, desde Barcelona a Baeza, pues pasando por Madrid, por Zaragoza, por Pamplona, en fin, es otra cuerda sumida a la del trabajo esclavo. Luego está el tema del destino de las protegidas. Las protegidas, pues, tuvieron diferentes destinos y uno de los principales destinos era el matrimonio, porque si contraían matrimonio, pues entonces se libraban de la pena de seguir tuteladas, porque ya habéis visto que entraban en la tutela del marido, con lo cual ya dejaban de ser tuteladas por el Estado patronato. Después también hubo un número relativamente bajo, pero en fin, no despreciable, de jóvenes que ingresaron en instituciones religiosas, o sea, que les comían el tarro las monjas con las que estaban, y algunas, para librarse de la garra del patronato, se hacían monjas. Yo conocí algún caso de estos personalmente. Y bueno, también muchas se fugaban, y fugarse era una historia dura, porque cuando te echaban el guante encima, el castigo era doble. Y finalmente os voy a comentar algunas de las cosas que fueron y que son absolutamente discutidas. Perdona que te corte, tenemos 3 minutiños. Voy a contar. Tenemos aquí una fotografía de la maternidad de Peñagrande con nuestros niños y nuestras mujeres, pero esta no fue la imagen feliz que Peñagrande ofreció. Peñagrande ahora mismo se conserva, la maternidad todavía la ruina, es este edificio que está en un barrio madrileño, y ahí se produjeron en 10 años 2.000 partos de jóvenes, de los cuales 20 al menos correspondieron a Lugo, a ingresadas en Lugo. Porque luego en Lugo hubo también, ahí tenéis un relato de cómo evolucionaron los ingresos de Lugo, los ingresos en la maternidad. Aquí tenéis señalado el Hospital San José de Lugo. El Hospital San José de Lugo está totalmente en entredicho, en la prensa lo podéis revisar, porque en el Hospital San José de Lugo, que es una institución muy antigua, se abrió como maternidad y casa cuna, y allí al parecer también hubo asuntos difíciles de identificar. Ahí tenéis cómo es en el momento actual el Hospital San José de Lugo.
Y, bueno, con esto pues solo deciros que no se puede concluir este periodo de la historia tan terrible y tan duro para las mujeres si no se sigue profundizando y si no se sigue instando a las instituciones que tienen documentos, ya sean religiosas o de otra índole, para que las mujeres puedan reconocer sus orígenes y sus destinos, porque todo el mundo tiene derecho a ese tipo de conocimiento, la ley lo reconoce y no debería de haber secuestrada ningún tipo de información por este tipo de actividades que fueron a todo punto ilícitas y en contra no solo de la salud de las mujeres, sino también a veces de su integridad física. Muchas gracias. Simplemente comentar, estamos, yo creo que 10 minutiños, verdad, podemos alongar, comentar que desde o Departamento se acaba de facer un convenio co Arquivo Provincial, xa se fixo público e está agora mesmo xa entregando as conclusións para catalogar a información do Patronato Provincial de Pontevedra, que si existe, si se conserva a información do Patronato Provincial de Pontevedra, estaba no Arquivo Provincial e está agora, bueno, pues empezando a catalogarse, vai a estar, non se poden subir os expedientes porque hai datos de rapazas, pero sí que se vai a subir pois un índice de todo o que hai para que as investigadoras e os investigadores que queran afondar máis no Patronato de Pontevedra poidan facelo. Eu tive unha oportunidade de dedicarlle algunhas xornadas a mirar a esa documentación e a verdade é que é espeluznante, non? É terrible, como dixeron, hai incluso, non sei se vos tedes constancia, pero hai como unha especie de separación entre enteras, completas, perdón, e non... É dicir, as que mantiveran relacións sexuais e as que non mantiveran un examen ginecolóxico previo e se distribuía as nenas ou as mozas entre completas e bueno... Eso se hacía en los centros de observación y catalogación. Y luego, por ejemplo, en las maternidades también había hasta 6 grados de clasificación, dependiendo no de la edad gestacional, sino fundamentalmente del grado de rebeldía que mostraban las mujeres en ese tipo de ingresos. Sí, pero bueno, está aí, hai documentación e eu agardo que tamén estas xornadas non agardamos tamén un dos obxectivos que sirvan para seguir afondando nesta institución que nos parece terrorífica. Non sei se alguén ten algunha... Temos eso, eu creo que podemos pasarnos 5 minutiños. Sí. Pouco. dinero para ese mantenimiento. No me ha quedado nada claro. Y luego, simplemente quería hacer una pincelada. Yo, cuando fui detenida, además de las acusaciones por política, me querían acusar de perversión de menores. En el año 77, quiero decir, mi compañero tenía 20 y yo tenía 25. Y entonces, aún entonces me quisieron acusar. Lo que pasa es que mis suegros dijeron que no, pero en el año 77. Bueno, lo del patronato de financiación. He comentado lo de Lugo porque es una cosa curiosa, que todas las juntas no tenían la misma categoría. Y entonces la categoría de Lugo, por ejemplo, al principio era de tercera categoría, le daban 14.000 pesetas. Pero luego, yo tengo ahí boletines y documentación en la que, por ejemplo, el Estado hacía en los presupuestos generales del Estado, porque todo esto estaba dentro del Ministerio de Justicia. Entonces, todo lo que se legislaba
era a través del Ministerio de Justicia. Entonces, en los presupuestos del Estado franquista había cantidades o sea, cada año se hacía, por ejemplo, un presupuesto para hacer una nueva instalación, para dotarla de maquinaria, de lavandería, para planchar, que además la enseñaban de planchadora, en fin. Entonces, todo eso procedía de los presupuestos del Estado. Porque inicialmente se pretendía que fueron los ayuntamientos los que subvencionaran esta historia. Pero claro, esta historia se les iba de las manos en cuanto tenían 100 o 200 jóvenes ingresadas en una institución. Ten en cuenta que en Nuestra Señora de los Ojos Grandes hubo hasta 250 jóvenes ingresadas. Hicieron la institución para 200, pero luego se les llenó y la ampliaron a 250. Entonces, todo eso entraba dentro de los presupuestos del Estado. Y la Iglesia, con perdón, solo se beneficiaba. ¿Vale? O sea, la Iglesia no aportaba nada más que aquí tengo un convento, aquí te lo presto para que me traiga a quien quiera, que esto tiene otra parte, si me permite, Monse, que te contaré, que es una parte todavía más cruel. Yo he vivido en la capital, pero durante un tiempo mis padres residían fuera y yo fui residente en 2 centros en los que había internas. Y las internas, en los centros donde yo residía, entonces yo tenía 14 o 15 años y, como podrás comprender, no sabía todo lo que sé ahora. Las internas lo que hacían, por ejemplo, era limpiarnos a las externas. O sea, yo, por ejemplo, y hacer la comida, le ayudaban a las monjas y además tenían rigurosamente prohibido contactar con las universitarias, que eran como nos decían, porque no nos podíamos contaminar. Y voy a contar una cosa que no he contado nunca, pero que creo que os va a hacer una idea. Estuve también en una residencia de trinitarias, que también había internas, obviamente, y además había una legión de internas, en las que entre otras había caído una conocida que por pasar una noche con el novio, al día siguiente la trincaron y la llevaron directamente allí. Te estoy hablando ya de los años 60 largos. Estudiaba yo primero de medicina, pues el año 67. Y entonces, pues ese año había por allí un cura bastante mamonazo. Y entonces, pues organizó unos encuentros espirituales, total, que me invitó. Y al final el cura me dio la gracia, porque hay que ver el bien tan grande que yo le había hecho a la interna estando allí con ella en media mañana. Así es que ya pues se refleja la categoría social que se le otorgaba a ese grupo de mujeres jóvenes absolutamente inocentes. Luego en el hospital un día tuve oportunidad de encontrarme con una de las internas y le digo, ay, yo te conozco a ti de tal sitio. Y me tapa los ojos y me dice, de eso ni me hables. Así es que, bueno, esa era la vida cotidiana de... Pero, en fin, la financiación era del gobierno. Aquí, Nanina, eu creo tamén que, ademais, non sei, corresídeme se me equivoco, que facían traballos elas, algo comentaches antes, que tamén se beneficiaban institucións de a mellor de coser para firmas como el Corte Inglés, por exemplo, que as internas lle facían traballos de costura al Corte Inglés, e o Corte Inglés pagaba e esos cartos casi exclusivamente o mayoritariamente iban para as adoratrices. En Peñagrande lo que hacían era llenar, o sea, una actividad que tenía era llenar peluches para el Corte Inglés. O sea, lo que hacían era rellenar los peluches de lo que entonces se rellenaban, coserlos y eso los vendían al Corte Inglés. Bueno, los daban al Corte Inglés. No tenían derecho las internas a tener ningún tipo de percepción económica por esa actividad. Por eso lo he llamado trabajo esclavo. Es que sí, en realidad lo que hizo la Iglesia fue beneficiarse económicamente y ampliar de esa manera también la red de infraestructuras. O sea, que el dinero, cuando necesitaban, ahí se produce el fenómeno de que en los años 60 aumenta exponencialmente el ingreso de mujeres, tiene que ver con que ya se ha convertido en un negocio. O sea, necesitan para sufragar su propia existencia, claro,
tenían más monjas porque muchas de las ingresadas no tenían otra, cómo iban a casarse estando metidas en esos centros. Quiero decir que la única salida que tenían era pertenecer a la orden religiosa que la había tenido retenida y secuestrada, ¿no? Bueno, todo este fenómeno es por señalar también que de la Iglesia Católica, que durante la dictadura y aún ahora ha sido sufragada en toda la estructura eclesial, ¿no? En todos, ¿no? Incluso los sacerdotes que están en los hospitales, ¿no? Tienen un sueldo del Estado. Esos, bueno, pues durante por eso es importante señalar y saber que el patronato no fue solamente una fundación, bueno, la beneficencia era como ellos le llamaban. De hecho, tardó tanto tiempo en pasar, entre otras cosas, una, por la estigmatización que tenían estas mujeres, que no se han defendido nunca, o sea, no se han organizado para señalar su propia historia, y además por una discriminación de clase brutal, ¿no? Porque en la inmensa mayoría de estos centros, la inmensa mayoría de las internas eran mujeres pobres, ¿no? de los sectores más sin recursos de este país, pero también en muchos había mujeres de buenas familias, en las adoratrices, de sus buenas familias del régimen, quiero decir, que eran servidas esa era la educación que enseñaban las religiosas, ¿no? No solamente en los colegios del patronato, sino en todos los colegios de monjas, en donde las pobres servían, limpiaban y atendían a las niñas de pago, ¿no? De una manera especialmente, porque el problema es que en el patronato no recibían ninguna formación. En algunos momentos, en los últimos años, para aquellas que querían aprender, tenían que, después de trabajar para los talleres del trabajo esclavo, pues tenían que dedicarle unas horas a lo mejor a aprender a leer y a escribir, ¿no? Yo creo que pues, es importante señalar cómo el peso de la clase, ¿no? De la clase social ha ocultado también los crímenes ejecutados por la Iglesia dentro de... Hay un párrafo muy bueno de uno de los cabezas pensantes del patronato que se llamaba Florentino de Speitia, que le dice a las monjas cuando van a abrir la institución, a las niñas cultura no hay que enseñarles, porque de eso no van a vivir y eso no les va a servir para nada. Lo que tienen que aprender es a coser, a planchar y a lavar, que de eso a lo mejor algún día viven. Pero hay un párrafo específico que dice, a las niñas cultura no les va a hacer falta, no hay que enseñársela. Hai unha pregunta de Celso, unha de Nanina, e imos xa breve, por favor. ¿Está documentado o se sabe quiénes fueron los miembros del patronato? Sí. Yo tengo los miembros del patronato de Lugo, de Chantada, de todo eso los tengo. Pontevedra tamén. Tengo los nombres y los apellidos y los cargos que ocuparon. Y las señoras de reconocido prestigio que sumaron a su eso. Te puedo decir que había... Por cada patronato tenía que haber 2 miembros de la sección femenina. O sea, dos miembros de la sección femenina estaba legislado que integraran el patronato. Luego, generalmente, estaba formado, bueno, el presidente era el gobernador civil, ¿vale? Y luego, pues, había los maestros o las maestras de los lugares, y luego, pues, las personas de reconocido prestigio, que generalmente eran gente bien vista por el franquismo, que por lo que yo he visto por los apellidos, y vamos, yo tengo los datos, lo que pasa es que los nombres propios pues no me gusta exponerlos si no es necesario, pero era gente, por ejemplo, pues bueno, beneficiada de alguna manera por el franquismo, o que era gente pues con algún rango noble, ¿no? Pues o sea, eran las personas de reconocido prestigio que formaban parte de la institución. Creo que hai un problemiña técnico co micro, pero Nanina, se me faz a pregunta, se non se escoita ben. A pregunta é se nas vosas investigaciones o tema de abusos sexuais, porque en sitios onde non hai foco, locales pechados, impunidade, tedes encontrado algo ou sabedes? En Lugo, y de manera muy sorprendente, solo he localizado 2 violaciones y un rapto.
Y luego hay también uno o dos casos de relaciones incestuosas. Refires a abusos sexuais, o sea, nenas que foron abusadas e despois foron internadas ou a nenas abusadas no propio centro? No hai ninguna información. Claro, que son documentos oficiais e sabemos que sempre as agresións sexuais teñen moito de memoria oral e, como decía Jung, as patronatas creo que quedaban tan traumatizadas que pouca memoria recollida, hai casos específicos, Consuelo e poucas. Sí que eu atopei na información de Pontevedra nenas que eran agredidas incluso polos seus propios pais e despois elas eran as que estaban, a mellor con 16 anos, que as encerraban porque estaban embarazadas do seu propio pai. É dicir, elas pagaban o delito do seu propio pai. Entón, sí que hai casos de nenas abusadas que acaban no patronato, pero eu tampouco atopei, claro, porque esos son registros, claro. Efectivamente, que a documentación ten esa IVA, que hai cousas que se non hai unha denuncia, calquera denunciaba ainda que se producise. Yo creo que en la medida que seamos capaces de llegar a esas mujeres y hablar con ellas, pues podrán contar, ¿no? Porque igual que se han recogido los testimonios de los niños en los colegios de curas y de frailes y han podido testimoniar, pues bueno, yo también he ido a un colegio de monjas, ¿no? Y de los abusos también se hablaba, ¿no? Pero era como una... No es algo que se haya puesto en manifiesto. Creo que hay una cosa que hay que prestarle también atención, que son los matrimonios forzados. Cuando yo he puesto ahí la cifra de matrimonios que hubo recogido en el libro de registro, lo he puesto con la intención de que se recapacitara no solo sobre lo que tú preguntas, que no está escrito, sino sobre los matrimonios forzados. Porque, por ejemplo, la casan con el jardinero, la casan con el carpintero, la casan con el fontanero, ¿entiendes? O sea, ahí lo que hay es, en esa cifra tan elevada, recogida legalmente, bueno, legalmente en cuanto a lo legal es un documento, de matrimonio forzado, ahí sí que tengo yo muchas dudas. Y las dudas las tengo fundamentalmente porque conozco casos de matrimonios forzados, pues o con el carpintero, con el fontanero, con el limpiacristales. Y algunos casos, como en el testimonio del documental que hizo la televisión española, hay algunas de las internas que cuentan que en algunos casos, durante algún tiempo, en Peñagrande iban varones a buscar pareja y las exhibían, ¿no? Sí. Las miraban, las tocaban, les miraban su estado y alguna de ellas cuenta que había recibido la propuesta de matrimonio de un marqués, por ejemplo, un señor mayor, y ella se había negado a hacerlo, ¿no? Pero que otras mujeres, por salir de allí, aceptaban matrimonios, pero que además eran exhibidas. Pensad que Peñagrande, que nació en los últimos años, en los últimos 60, en el 62, llegó a tener más de 2.000 mujeres internas. Sí, más de 2.000 partos hay contabilizados. Que no eran más de 2.000 partos, pero además que podían estar, que se les iba de las manos, ¿no? Quiero decir que sacaban muy buenos recursos de esto, pero de ahí empezaron a tener muchas mujeres que se escapaban, ¿no? O intentos de suicidio. Era muy difícil controlar a tantas mujeres internadas sin poder, porque no tenían una vigilancia, como no había manera de vigilarlas, ¿no? Al final tuvieron que poner una vigilancia especial porque ahí había una portera y las jóvenes se escapaban, ¿no? Trataban de escaparse. Escapaban de todos los centros, sí, porque ahí la fuga es frecuente. Bueno, temos esta tarde a sorte de que tanto Enriqueta como Jun van a estar na sesión da tarde e ademais vamos a iniciar a sesión da tarde con unha ponencia que ten moito que ver co patronato, porque imos falar do roubo de bebés e desgraciadamente hubo tamén moita relación entre o patronato da protección á mujer e o roubo de bebés. Entón, se vos parece, vamos a darles de comer, que ben o merecen. Ás 4 volvemos aquí e na tertulia das 4 pois podemos preguntarles. Grazas.